Buenos días a todos y bienvenidos a AlphaCharts. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a analizar Bitcoin tanto de un enfoque de análisis técnico clásico, classical charting, los patrones que podemos ver en los últimos movimientos, como según Wyckoff, ¿de acuerdo? Sé que muchos de vosotros os gusta ver análisis según Wyckoff, en este caso lo analizaremos y veremos qué posibilidades tiene. ¿De acuerdo? Antes de empezar me gustaría anunciaros algo importante, que es que AlphaCharts lanza su servicio premium para todos los traders que estén interesados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si queréis más información, tenéis el link, podéis clicar de manera totalmente libre, gratuita, y encontraréis mucha más información, el link que tenéis en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, empecemos con el análisis de Bitcoin. Bien, como decía, analizaremos primero con un enfoque según análisis técnico clásico. ¿Qué vemos aquí? El precio tuvo una fuerte subida, un punto de reversión, bajó, tuvo otro punto de reversión, un rally, un punto de reversión más alto, volvió a caer y lo mismo en este punto de aquí. Entonces, si nosotros trazamos un nivel uniendo los puntos inferiores, tenemos que primero realizó una subida, bajada, una subida más alta, una bajada y una subida más baja que la anterior, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podríamos determinar que según análisis técnico, podríamos tener un patrón de reversión techo, es decir, un patrón en hombro, cabeza, hombro, techo de reversión bajista. Ya tengo la nomenclatura preparada para ir un poco más ágiles. Tendríamos el hombro derecho, el hombro izquierdo y la cabeza del hombro, cabeza, hombro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el patrón en hombro, cabeza, hombro no me acaba de gustar, no es perfecto. ¿Por qué? Porque la línea de cuello no es horizontal, ¿de acuerdo? O no es todo lo horizontal que a mí me gustaría que fuese. Tiene una inclinación bastante fuerte alcista. Es decir, lo ideal sería que el patrón tuviese una línea de cuello que fuese exactamente así, ¿de acuerdo? Es decir, este punto de reversión, esta caída, ojalá hubiese tocado en este punto de aquí, porque entonces sí que tendríamos un patrón hombro, cabeza, hombro perfecto y tendríamos la posibilidad de sacar un target prácticamente del 100%, ¿de acuerdo? Entonces, no es así, tenemos un patrón algo más diagonal, por lo tanto, la posibilidad de fallo es mayor. El patrón no es perfectamente definido, por lo tanto, es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, ¿qué veíamos? Veíamos en este hombro derecho, además, un patrón en cuña ascendente, ¿de acuerdo? Lo pondré en otro color, así lo veremos con más claridad. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos este patrón aquí, cuña ascendente. Una cuña ascendente es un patrón de continuación del movimiento previo. Es decir, el movimiento previo es esta caída, ¿de acuerdo? Es un patrón de consolidación de grado menor, es decir, de corto espacio temporal. Entonces, su breakout podría llevar el precio a niveles más bajos, teniendo en cuenta esta medida aquí proyectada desde este punto de reversión hacia abajo, ¿de acuerdo? Tal y como indica Bukowski. Bien, muy bien. Entonces, el precio lo que puede estar haciendo aquí es un pullback para luego volver a caer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un nivel de soporte que tenía la cuña ascendente en 5.137, tenemos un nivel de soporte del patrón de grado mayor en hombro, cabeza, hombro, techo de reversión en 4.994, si no calculo mal. Bueno, 79, aquí ha bajado un poquito, en 79, 80 podríamos poner, bueno, ponemos aquí, 4.980, ¿de acuerdo? Muy bien, 4.980. Entonces, nosotros, si tomamos este patrón de rango menor, la cuña ascendente como pauta de agotamiento, es decir, y de continuación del movimiento previo,
tendríamos un nivel de confirmación en 4982, que estaría aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? 4982, y tendríamos el nivel de confirmación del breakout del patrón de grado mayor en 4844. 4844 estaría aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Estos niveles son los que sugiere Edwards and McGee del 3% para confirmar el breakout de un patrón en cierres diarios, ¿de acuerdo? Siempre recuerdo, esto es una táctica de trading, no es una regla. Cada trader debe tomar sus propias decisiones en función del nivel de riesgo y estrategia que utilice para entrar y salir del mercado. El nivel de confirmación de un breakout para un trader puede ser distinto de otro. Por ejemplo, hay traders que toman un 1%, 2% o 3% o simplemente superar el nivel de reversión previo, ¿de acuerdo? El pivote de reversión previo. Entonces, dicho esto, que quede claro, esto es una táctica de trading, no es una regla, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo estos valores, nosotros podemos calcularé de nuevo el nivel de confirmación del 3%, ya que hemos modificado el punto de soporte del hombro cabeza a hombro, entonces serían 4.980 menos 3%, serían 4.830, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos en 4.830, lo tendríamos aquí, el nivel de confirmación de breakout del patrón hombro cabeza a hombro, según sugiere Edwards and McGee. Entonces, bien, tenemos este patrón. ¿Por qué digo yo que no me gusta un límite diagonal? Como siempre digo, un límite diagonal siempre tiene puntos previos que pueden hacer de soporte o resistencia según es alcista o bajista, ¿de acuerdo? En este punto, niveles de soporte. Niveles de soporte donde la demanda podría actuar y el precio rebotar en él. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el nivel es diagonal, tiene aquí un punto de reversión donde podría actuar, y ya ha actuado previamente, la demanda. Un punto de reversión donde la demanda ya ha actuado y ha tirado el precio por arriba, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son niveles horizontales en el que la demanda puede actuar. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos el nivel aquí, es decir, que el patrón hubiese llegado a este punto de aquí, cuando hace un breakout de todos los pivotes anteriores de reversión, por lo tanto, la fiabilidad que concierne un límite diagonal es mucho mayor que un límite diagonal. Perdón, la fiabilidad, repito, la fiabilidad que concierne un límite horizontal es mucho mayor que la de un límite diagonal, por el tema de los puntos de soporte o resistencia que puede tener anteriormente, ¿de acuerdo? En este caso es diagonal, y con los límites diagonales siempre hay que tener una cierta sospecha de fallo. Bien, muy bien. Tenemos este patrón aquí. ¿Cuál sería el target? Si tomamos como referencia la cuña ascendente como patrón de continuación del movimiento previo, lo que tendríamos es un target en el nivel de 4.668. 4.668 estaría aproximadamente por aquí. 4.668, y tendríamos el patrón, el target del patrón de rango de grado mayor, del hombro cabeza a hombro, lo tendríamos en 4.435. 4.435 lo tendríamos aproximadamente por aquí, y este sería el target de los dos patrones que podemos encontrar en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos calcular el target
desde aquí hasta aquí, lo medimos desde este punto de aquí y como veis, bueno, no está muy bien calculado la tomada. Bien, tendríamos este nivel de aquí, ¿de acuerdo? Si lo ajustamos exactamente al nivel que indica, entonces seguro que lo obtendríamos exacto, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Veis? Entonces, este sería el nivel target de la cuña ascendente. Y el nivel target del hombro cabeza a hombro sería desde el nivel máximo hasta la línea de cuello, tomados desde el nivel de breakout. Tendría que tomarlo un poco mejor, ¿de acuerdo? Bueno, pero ya lo veis desde el nivel de breakout, ¿de acuerdo? Este sería el target del hombro cabeza a hombro. Muy bien. Entonces, hemos visto el análisis según análisis técnico clásico, classical charting, patrones, hombro cabeza a hombro, techo de reversión bajista y la cuña ascendente como pauta de agotamiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son dos patrones que indican un posible movimiento a la baja. Bien, si el precio mantiene estos niveles de soporte, podría rebotar hacia el rango superior que está en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Si nosotros trazamos un posible canal, el precio, vemos que ha tocado, caído, ha tocado, sobrepasado un poco, caído, el precio podría venir aquí, ¿de acuerdo? Entonces, veríamos una invalidación del patrón. Cuando el precio llega a este punto de aquí, el patrón hombro-cabeza-hombro queda invalidado. Del mismo modo, tendría una invalidación del patrón en cuña ascendente como patrón de continuación bajista. ¿Por qué? Porque estaría sobrepasando los máximos previos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos ahora a un análisis según el método Wyckoff. Voy a limpiar un poco todo esto para que lo tengamos más claro. Bien. Eliminamos los niveles previos para que podamos dibujar los niveles de Wyckoff que más nos interesan. Vale. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos con Wyckoff? Con Wyckoff teníamos una fase de acumulación en este punto de aquí, una ruptura al alza, y si vemos el volumen, aquí vemos un pico de volumen, ¿correcto? Bien, cuando vemos un pico de volumen después de una subida fuerte, ¿qué nos indica esto? Nos indica que la oferta está actuando parando el precio, es decir, es una zona de primera resistencia. Por eso se le llama la preliminary supply. Entonces, es la resistencia preliminar. Aquí tendríamos, pongo la nomenclatura, tengo algunas puestas, pero no todas, tendríamos PSI, que sería el volumen de parada. Aquí tenemos el volumen de parada, ¿de acuerdo? Vemos que tiene el pico más alto, por lo tanto, en este punto coincide perfectamente con esta vela, además de que dejó una mecha larga, por lo tanto, actuó la oferta en este punto y detuvo el precio. Bien, el precio corrigió un poco y hizo una nueva escapada al alza. Cuando hace, después de la resistencia preliminar, una nueva escapada al alza, un nuevo rally, son las últimas compras que hay en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le llama buying climax, es decir, el clímax de compras. Muy bien. Después de un buying climax, lo que tenemos es una reacción a la baja. Es decir, lo que en una zona de acumulación sería un automatic rally, que es desde mínimos se va hacia una zona más de máximos, aquí es al revés. Aquí en vez de llamarse rally, porque un rally es alcista, lo que se llama es automatic reaction. Por lo tanto, este punto de aquí, que es la caída después del buying climax, en este punto tendríamos el automatic reaction, ¿de acuerdo? Después del automatic reaction, lo que tenemos es el secondary test.
que es lo mismo que pasa en una zona de acumulación. Entonces tendríamos aquí secondary test, un test secundario. Muy bien. En este punto ha finalizado la fase A. Marcaremos la fase A. La marcamos aquí. Fase A. Fase A finalizada con el secondary test. Queda un poco junto esto, lo pondremos un poco más separado para que quede bien. De acuerdo. Entonces, después de esta fase, ¿qué determinamos? Determinamos el rango de trading. Nosotros tenemos el rango de trading superior, que lo tenemos en este punto de aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es el buying clímax. Aquí es donde la oferta ha aparecido y ha frenado directamente el precio. Muy bien. Entonces, lo pondremos en negro, así lo tendremos mejor. Muy bien. Después, lo que podemos determinar es el nivel del rango de trading inferior. El rango de trading inferior viene determinado por el automatic reaction. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos la fase A y ahora entraríamos en la fase B. En la fase B, lo que tenemos es una caída hacia el nivel del rango de trading inferior y es un signo de debilidad. Normalmente esta caída lo que podría hacer es sobrepasar este nivel, es decir, caer por debajo de este nivel y sería un signo de debilidad más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una muestra de debilidad menor. Por lo tanto, tenemos aquí muestra de debilidad menor. ¿De acuerdo? Muy bien. Después de este punto entra demanda, entran compras, por lo tanto el precio vuelve al nivel superior, al rango de trading superior, ¿de acuerdo? En este punto el precio testea esta zona y lo perfora. A esta perforación de aquí se le llama uptrust. Uptrust es el mismo elemento que nos encontramos en acumulación, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente aquí lo que podemos ver es, para hacer un símil, sería cuando vemos una caída por debajo de este nivel en un spring, aquí lo podríamos ver como si fuese un spring pero al alza, ¿de acuerdo? Pero en fase B. En fase B. Lo ideal sería encontrarlo en una fase C y entonces sí que sería idéntico al spring. Pero bueno, aquí tenemos la fase B, ¿de acuerdo? El uptrust. Lo voy a escribir. Tenemos uptrust. Muy bien, es una rotura temporal y el precio vuelve dentro del rango, ¿de acuerdo? Las manos fuertes testean tanto oferta como demanda que hay en este nivel, liquidan posiciones, liquidan stop, muchos a lo mejor se han puesto en breakout, ¿de acuerdo? Como nosotros habíamos indicado en este patrón, no llegó a este nivel de confirmación que habíamos marcado en el análisis anterior, por lo tanto no confirmó el breakout, pero muchos se pusieron directamente a largo en este nivel. Por lo tanto, es un punto en el que las manos fuertes pueden tomar posiciones bajistas. ¿Por qué? Porque hay mucho comprador que se ha puesto a largo y ellos aprovechan para entrar con posiciones bajistas, posiciones a corto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el precio, ¿qué hace ahora? El precio, después del uptrust, lo que es normal es que hubiese vuelto a la zona de el rango de trading inferior, ¿de acuerdo? Se ha quedado por encima. Entonces, por eso digo que la demanda sigue presionando en cierto modo, ¿de acuerdo? En cierto modo la demanda sigue presionando. ¿Por qué? Porque está haciendo mínimos ascendentes. Si lo vemos, este mínimo es mayor que es más alto que este y este mínimo es más alto que este. Por lo tanto, está haciendo mínimos ascendentes. Hay una cierta presión por parte de la demanda, ¿de acuerdo? Pero bueno,
Bien, llegados a este punto, lo que tenemos es la finalización. Bueno, aquí no lo vemos del todo claro. ¿Por qué? Porque cuando vemos la fase A, la fase B finaliza cuando, por ejemplo, el precio llega a un nivel que toca el rango de trading superior. Es decir, el precio lo que podría haber hecho es una cosa así. Voy a ponerlo, ¿de acuerdo? El Buying Climax, AR, ST, una muestra de debilidad menor, entonces el precio vuelve al uptrust, debería haber tocado la parte del rango de trading inferior. En este punto el precio podría hacer algo así para llegar al rango de trading superior y desde este punto iniciar la bajada, ¿de acuerdo? Bien, es un poco atípico, pero aún estamos dentro de un rango de trading según Wyckoff. Muy bien, entonces, según Wyckoff, aquí, mientras el precio se mueva en esta zona de aquí, nosotros no hacemos nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está en una fase que podría ser en una fase B, por tanto, Wyckoff según indica, es a partir de una fase C o D que podemos tomar posiciones en el mercado, por tanto, estamos en una fase de wait and see, es decir, esperar y ver qué pasa. Debemos tener en cuenta que Wyckoff es un método reactivo, no predictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que según pase un evento, nosotros actuamos en función de ese evento, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora, por ejemplo, si el precio llegase a un nivel del rango de trading superior, ¿de acuerdo? Lo que podríamos ver es una posible caída. En esta posible caída, nosotros ya debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque entonces ya empezamos a estar dentro de la fase C. Dentro de la fase C ya podemos empezar a ver qué pasa con el precio, ¿de acuerdo? Por tanto, si nosotros trazásemos una fase, supongamos que a lo mejor el precio no ha llegado a este punto porque no tenía suficiente fuerza, tenemos que ver si el precio llega. Por lo tanto, está en una zona intermedia del rango de trading. Por lo tanto, no lo sabemos si la fase B ha terminado o no ha terminado, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que la fase B ya ha terminado. Si la fase B ha terminado, entonces el precio aquí está haciendo un LPS, es decir, un last point of supply, que es el último nivel de apoyo de la demanda. Entonces, en este punto de aquí, es posible que solo sea un retroceso para volver a caer. Es decir, un LPSI, de hecho, lo voy a poner por ejemplo, ¿de acuerdo? LPSI, last point of supply, el último punto de la demanda, aquí es una reacción de la demanda, pero ya empieza a hacer máximos descendientes, ¿de acuerdo? Cuando empieza a hacer máximos descendientes, es decir, podríamos hacer, el precio ha hecho así, así, aquí, aquí, ¿de acuerdo? Estos son puntos, si realmente estamos... Lo ideal sería haber visto una reacción en este punto de aquí. Este punto de aquí es rechazado y entonces para abajo. Por lo tanto, entrar en estos niveles para mí es algo arriesgado, ¿de acuerdo? Pero si hay una reversión en este punto y se va para abajo, es posible que esto se haya un punto de entrada bajista. ¿De acuerdo? Entonces, todos los puntos de reversión que encontremos son pequeñas pruebas de la demanda sin éxito porque entra oferta, es decir, entran ventas y tiran el precio para abajo. Esta zona de aquí, que es el rango de trading inferior, se le llama ICE, hielo, ¿de acuerdo? Es la zona de hielo. Cuando el precio cruza la zona de hielo, hay un deslizamiento del hielo. Es decir, el precio lo que puede hacer es caer por debajo y lo normal sería
ver un retroceso hacia la zona del hielo, un nuevo testeo, para volver a caer, ¿de acuerdo? Podría hacerlo tanto rápido como lento, o podría hacer una caída más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que podría pasar según Wyckoff. Lo ideal es que el precio volviese a este nivel de aquí y entonces a este nivel fuese rechazado, entonces sí que tendríamos una fase B completada. En esta fase B, donde el precio hace algo así, vuelve para la parte de arriba, mantiene, no puede superar, y entonces aquí sí que ya cae y vendría esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Vendría este movimiento de aquí, podríamos ver este movimiento de aquí. Entonces, esto sería lo ideal en un movimiento en un patrón de Wyckoff, ¿de acuerdo? Esto sería lo ideal. Ahora bien, si la demanda es que está si la oferta es que está presionando, es decir, las ventas de manera fuerte, no hay mucho volumen, ¿de acuerdo? Pero aquí vemos que en esta caída ha aparecido un cierto volumen que es difícil saber si es que la demanda ha entrado o es que había muchas ventas en este punto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos en una zona de una cierta incertidumbre. Sí que hay una zona de soporte por aquí, pero es una cierta zona es la mitad del rango de trading, por lo tanto se hace difícil discernir esto. Bien, entonces, si es una fase de distribución, lo que veríamos es que el patrón tiene, según el método Wyckoff, tendría un patrón similar a este, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si sube y hace una caída y no supera el rango de trading superior, sería para tomar posiciones a la baja. Si vemos que el precio cada vez hace mínimos máximos decrecientes, es decir, máximos descendentes cada vez más bajos, algo así, entonces en los puntos de reversión se podrían tomar posiciones a la baja. Si no se quiere arriesgar, se puede esperar a la rotura del ice, ¿de acuerdo? De la zona de hielo. Es decir, cuando haya un deslizamiento en esta zona de aquí o incluso en un pullback, entonces el precio tiene la posibilidad de hacer nuevas caídas y tendríamos unas caídas que podría ser un 1 a 1, es decir, este nivel de aquí lo podríamos proyectar a este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el nivel de soporte, el nivel de resistencia anterior actuaría como soporte en este caso, ¿de acuerdo? Si por contra el precio, en vez de hacer estos movimientos a la baja, hiciese un movimiento distinto, como por ejemplo llegar al nivel del rango de trading superior y la demanda presionar de tal manera que consiguiera romper el rango de trading superior, moverse en este rango de trading superior por la parte de arriba, entonces lo que tendríamos en vez de una fase de distribución, tendríamos una fase de reacumulación. Es decir, el precio de Bitcoin lo que podría hacer es buscar niveles más altos, ¿de acuerdo? Entonces, esto no lo podremos saber hasta que no llegue el momento. Tal y como dice Wyckoff, tenemos que esperar los eventos y según los eventos que se den, actuar de una manera u otra, ¿de acuerdo? En este caso, para ver un movimiento de una fase de reacumulación, lo que tendríamos que ver es que el precio se mueve por encima del rango de trading superior, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Sé que a veces no es fácil entender Wyckoff, explicarlo a veces aún lo es menos, sobre todo cuando estamos en fases tan tempranas, en una fase B, por ejemplo, e intentamos adivinar qué es lo que puede pasar en una fase C, D y E. La fase D es la final, cuando ya rompe uno de los dos rangos de trading, es decir, el superior o el inferior, ¿de acuerdo? Y entonces ya se puede tomar una decisión más clara respecto a lo que va a pasar con el precio
Hasta ahora lo que hemos hecho pues, han sido hipótesis de lo que puede pasar con el precio de Bitcoin según Wyckoff. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis me podéis escribir, os comento, os responderé encantado y no os olvidéis de suscribiros, por favor. Hasta otro día y que tengáis una buena tarde. Hasta luego.